Bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre conceptos básicos para automatizaciones con inteligencia artificial organizada por Emprendía. Emprendía es una comunidad colaborativa de emprendedores de soluciones de inteligencia artificial de todo LATAM. De verdad que la comunidad está compuesta por todos los países de Latinoamérica. Les cuento que soy fundadora, tengo el orgullo de ser fundadora de esta comunidad. En la comunidad nos comunicamos a través de WhatsApp. Es una comunidad abierta, gratuita. En el primer comentario de este video que vamos a dejar en YouTube, vamos a dejar el link para que se puedan sumar todos los que gusten. Ahora les paso a presentar a parte del equipo de los miembros coordinadores de la comunidad, César Soto, Enrique Quipuscoa y Jos Marcial. Les cuento que hemos preparado esta charla en base a las preguntas frecuentes que hacen en la comunidad los que recién están empezando en el mundo del emprendedurismo. Chicos, les cedo la palabra. Muchas gracias, Angélica. Un gusto ser de los primeros en prestar pues algunos de los temas que son más comunes dentro de la comunidad. Yo los saludo desde México. Yo no dije, estoy en Argentina, La Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Enrique Quipuscoa, como bien mencionó Angélica. Soy peruano, pero vivo en Mendoza, Argentina, hace ya 25 años. Tengo más de 15 años de experiencia en lo que es la tecnología, automatización, inteligencia artificial. Por mi parte, soy de Tucumán. Es un gusto inicializar aquí con este ciclo de charlas de automatizaciones, más con los chicos. Vamos a estar repasando un poco de todo, lo más básico, y nada, espero que les guste. Bueno, como comentó Angélica, vamos a empezar con una serie de charlas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en automatizaciones con N8N, pero en los conceptos básicos, enfocado principalmente a personas no técnicas que están iniciando en este tema de automatización y, como dijo Angélica, basados en las preguntas más comunes dentro de la comunidad. Esperamos que esto sea de utilidad y que les ayude para poder iniciar de la mejor forma. Entonces, bueno, como ya comentamos, es una charla. No queremos llamarlo clases porque no vamos a entrar a tanta profundidad, pero va a ser una charla donde trataremos de resolver esas preguntas más comunes. Y lo primero, bueno, es entender cómo funciona una automatización y por qué se ha vuelto tan común en estos tiempos. Básicamente una automatización es hacer tareas repetitivas de forma automática. Hoy día existen ya varias plataformas que nos permiten hacer esto, como Zapier, Make, N8N, siendo N8N una de las más populares por la flexibilidad y lo robusto que es. Estas automatizaciones, el objetivo es que nos ahorren tiempo y que tengamos menos errores en la ejecución y seamos más eficientes. Cuando decimos low code es porque no se requiere programar tanto, aunque a veces va a ser necesario, ya lo iremos viendo más adelante, pero el objetivo es poder desarrollar soluciones, automatizaciones con la menor cantidad de código posible. Todo se va viendo como bloques que vamos conectando como si fueran piezas de Lego, y esto pues ha ayudado a que muchas personas que no son programadores, que no son técnicos, puedan realizar sus propias automatizaciones sin necesidad de alguien técnico, ¿no? Y simplemente conociendo los diferentes componentes, sus propiedades, variables y demás, que son cosas que vamos a ir platicando. Pero esa es la ventaja que tienen hoy día las plataformas de automatización. Vamos a empezar con algunos componentes básicos que se ven en las automatizaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a querer inicializar, lo hacemos por medio de nodos que se llaman triggers. Estos nodos son lo que inicializan el flujo de trabajo que vamos a tener. Puede ser, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, puede ser la llegada de un mail en donde eso dispara
e inicializa el flujo y nosotros a partir de ahí decidimos con qué continuar. Después tenemos los nodos que pueden ser en donde nosotros necesitemos procesar de alguna forma la información con la cual no ha llegado. Vamos a tener nodos de código, para conectarnos tal vez a Telegram y enviar alguna notificación. Tenemos nodos de tipo en donde podemos definir variables para almacenar valores y después trabajarlo a medida que el flujo va creciendo. Todo el conjunto hace que nosotros armemos un workflow, que sería un diagrama en el cual vamos conectando los diferentes nodos y vamos realizando acciones y procesando la información para al último tener cierto resultado, sea una notificación, un mensaje, un envío de mail, algo por el estilo. En esta diapositiva vamos a hablar sobre cuáles son las herramientas de automatización que hoy en día hay dos de las más conocidas, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a automatizar? Hoy en día están existiendo herramientas que permiten hacer un montón de automatizaciones sin la necesidad de saber programar, todo de forma visual, ¿sí? Dos de las más conocidas que hoy en día en el mercado están siendo tendencia, una tal vez más que otra, es N8N y Mail, ¿sí? Ambas son extremadamente potentes, pero digamos, tienen algunas variaciones. ¿Sí? Entre las cuales se dividen en el tipo, la curva de aprendizaje, instalación y si es gratis o no. La ventaja que tiene N8N es que la puede usar tanto en la nube como open source. En cambio, May es como un sistema cerrado en donde únicamente lo puedes usar a través de su servicio oficial. La curva de aprendizaje, bueno, N8N al ser un poco más completo y complejo es media y la de Make es baja. O sea, personalmente es más simple de aprender visualmente, ¿no? En cuanto al tema de instalación, N8N puedes usarlo tanto en la nube y lo de bueno que tiene es que también puede, digamos, descargarte todo el paquete y si tienes algo de conocimientos técnicos puedes instalarlo ya sea en tu local o en un VPS. A diferencia de Make, que Make únicamente, como ya lo dije, únicamente se puede usar a través de su sitio oficial. N8N, si te descarga, digamos, el paquete, toda la instalación, puede ser gratis. Tiene algunas limitaciones, pero para pruebas, para hacer desarrollos chicos, sirve usarlo tranquilamente, no vas a tener ningún inconveniente. Bien, y Make sí es gratis, pero bueno, una de las limitaciones que tiene es que te permite crear hasta dos flujos de trabajo y hasta 2000 peticiones por mes. Pero si estás iniciándote y quieres hacer pruebas, es más que suficiente. Bueno, y como ya comentó Enrique, vamos a enfocarnos ahorita en N8N y las dos modalidades que tiene para trabajarse, ¿no? Uno de ellos es de forma local, la otra es directamente en la nube a través de N8N. Y bueno, la forma local, que es la que mucha gente está adoptando, es porque es open source y digamos que es gratis. Sin embargo, al ser gratis N8N, no implica que es 100% gratis, ¿no? Finalmente tienes que tener un servidor, un VPS, donde instales N8N y ejecutarlo o tenerlo prendido todo el tiempo. En cambio, en la nube tienes que pagar, como en muchos otros software SaaS, tienes que pagar una suscripción. Yo, en mi caso particular, lo que yo trato de recomendar a la gente que no es técnica es que empiece por la nube. Una vez que aprenda a hacer automatizaciones, probablemente migrar a local o a un servidor propio. Esto porque la instalación en un servidor propio requiere de ciertos conocimientos técnicos, quizá no muy avanzados, pero sí ciertos conocimientos técnicos que a veces para las personas no técnicas pueden ser complejos. Y las ventajas o pros y contras que puedes tener teniéndolo en local versus la nube es que al tenerlo local tienes un poco más de control, puedes incluso agregar componentes de código,
Tú tienes control de las actualizaciones, del entorno, de la seguridad, de cuántos recursos asignas a N8N, de acuerdo a la carga que puedan tener tus flujos. En el caso de la nube, no tienes control sobre nada de eso. Simplemente son los flujos, los configuras y te despreocupas de todo el tema de infraestructura. Las actualizaciones, en el caso de local, tú eres responsable de actualizar nuevas versiones de N8N. Por experiencia propia, no en N8N, pero en otro tipo de software open source, a veces puede ya tener algunos conflictos que vas a tener que resolver tú de manera manual. En el caso de la nube, pues N8N se encarga de resolver cualquier conflicto y de realizar las actualizaciones. Para el caso de local necesitas un dominio propio, esto para poder exponer los webhooks y que automatizaciones como las de WhatsApp puedan funcionar, vas a necesitar de ese dominio. En el caso de la nube, el dominio, digamos, ya te lo provee N8N. Un dominio quizás medio genérico, basado en el dominio de ellos, pero ya lo tienes disponible. En cuestión de costo, como les comentaba, en sí en N8N no vas a pagarlo porque es open source, pero vas a tener que pagar por los servicios o la infraestructura necesaria para instalar N8N. En el caso de la nube, tienes un plan gratuito por X días, me parece, y después tienes que pagar ya un plan, una suscripción, que si no mal recuerdo está entre 20 y 24 dólares, algo así al mes. Y bueno, como en todos los software SaaS, hay niveles, hay tiers y vas a tener que, de acuerdo a la cantidad de flujos y a la cantidad de peticiones que tengas, es el monto que vas a pagar. Entonces, ¿en qué casos recomiendo cada uno? Para local, en el caso de equipos que son más técnicos, personas que saben de instalar infraestructura, proyectos que requieren más control o mayor capacidad de recursos. En el caso de la nube, pues para personas no técnicas, pruebas rápidas, pruebas de concepto, MVPs, incluso operación en producción, o sea, yo lo haría en la nube si no quiero yo administrar directamente infraestructura. Y bueno, ahí ya es cuestión de que cada quien haga los cálculos de qué le conviene, en cuestión de costo, qué le conviene más, porque al final si requieres tiempo y quizás contratar a alguien más para que te administre la infraestructura, pues probablemente te conviene más la nube, desde mi punto de vista. Eh, y bueno, estas son como las dos formas de instalar o de usar N8N. Un dato no menor también es que en la nube, si en el caso de que ocurriera algún error, también tienen lo que es el respaldo, en donde justamente que es parte de la infraestructura, que en el caso de que nosotros lo tengamos instalado local, también es un punto que deberíamos ver, en donde si se nos daña algo del equipo, tener guardado los flujos en otro lado o otra instalación en donde poder subir y continuar. En la nube eso nos resuelve, tienen backup, entonces podemos volver con algunas cosas y continuar de una manera más sencilla. Vamos a empezar con algunos conceptos claves que tenemos que saber para empezar a inicializarlos en este mundo de las automatizaciones y por ahí tener un mayor dinamismo. Vamos a empezar con lo que sería integraciones, eh, que lo podemos hacer de dos formas. Una sería el uso de APIs y por otra parte lo que serían los webhooks. En el primer caso, mayormente cuando nosotros necesitamos integración con otro sistema, ya sea un ERP, un CRM, vamos a hacer peticiones de datos o modificaciones de datos en esos otros sistemas. Y ahí es donde nosotros vamos a implementar lo que sería el API, que es más que nada una dirección que se nos disponibiliza, el cual tiene unas reglas para consumirlo. Entonces, si nosotros queremos consultar, por ejemplo, datos de algún cliente que tengamos en algún sistema, vamos a pasar a consumir una dirección URL en donde le vamos a pasar ciertos parámetros de la consulta
y no, nos va a estar devolviendo datos que hemos solicitado. En lo que sería N8N, tenemos un nodo que sería el HTTP request para hacer el consumo de APIs. En lo que sería el uso de APIs, podemos tener autenticaciones, que esto puede ir o no, ya depende de quién nos provea a nosotros la API, en donde vamos a poder validar por medio de token, una API key o usar algún otro software también como Auth0 para poder autenticar. Después lo que sería webhook, lo usamos para inicializar también los flujos. Cuando al comienzo hablábamos, por ejemplo, lo que es un trigger, aquí tenemos un ejemplo que sería un webhook, en donde, por ejemplo, si nos queremos conectar a WhatsApp, podemos configurar un webhook, el cual va a estar siempre activo para recibir los mensajes de WhatsApp. Entonces, aquí al revés es donde nosotros disponibilizamos una URL en el cual un sistema externo nos va a mandar información a nosotros. Por cada vez que llegue una petición, llegue un mensaje, llegue un correo, nosotros vamos a poder hacer acciones a partir de ahí. Entonces, aquí nosotros vamos a recibir una estructura, mayormente JSON, en el cual van a llegar datos que nosotros más adelante vamos a poder procesar. Y esto se lo puede usar desde muchos sistemas. No solamente WhatsApp trabaja con esta forma. Si nos conectamos a un Stripe, si nos conectamos a un Telegram, a sistemas que necesiten estar mandándonos notificaciones a nosotros, y en donde nosotros disponibilizamos el medio por el cual tengan que llegar esas notificaciones. Igual comentar nada más que, de acuerdo a lo que veíamos al inicio de cómo funcionan las partes de un workflow, podríamos decir que el webhook es un trigger, ¿no? Que al final dispara el flujo, ¿no? Porque está como esperando, escuchando a que alguien le mande información y eso es lo que dispara realmente el flujo, como bien lo decías, Marcos, el caso de WhatsApp. El webhook está esperando por algún mensaje, en este caso de WhatsApp, y al llegar un mensaje es lo que dispara el flujo. En el caso de la API, es un nodo que es parte de las acciones, ¿no? Entonces, dentro de tu workflow, tú puedes llamar N cantidad de APIs si necesitas obtener información o todo lo que ya comentaste, ¿no? Pero la API es parte de las acciones de los nodos y el webhook sería un trigger. Claro, sí. Y siguiendo con lo que dice César, o sea, la forma en que N8N maneja tanto las API como los webhooks, la verdad que es algo que a mí personalmente, que vengo del mundo del 100% de código, o sea, lo interesante del tema de las APIs es que puede mezclar fuentes de, o sea, puede mezclar distintas fuentes, o sea, sin tener ninguna fricción, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un proyecto en donde tenía que cruzar un Google Sheets, WhatsApp y datos con CRM. En otra época, o sea, esto lo hubiera tenido que hacer con múltiples scripts, pero hoy en día lo resuelve todo con los simples nodos conectados uno tras del otro. La verdad que es impresionante el potencial que N8N hoy en día nos brinda, ¿no? A los programadores y a los no programadores. Ahora vamos a hablar de cuáles son los conceptos básicos de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a tocar el tema de qué es un LLM y para qué sirve. Bueno, un LLM, como bien lo dice, es un modelo de lenguaje a gran escala, ¿no? En donde es una inteligencia artificial básicamente entrenada para entender lo que uno le envía y en función de eso generarte, digamos, una respuesta a un texto, ¿no?
Sabemos que se alimentan de grandes cantidades de información, millones y millones, se podría decir que el 100% de lo que existe en Internet, y puede básicamente ayudarte a lo que es a responder preguntas, redactar textos, correos, informes, todo lo que se te ocurra. Impresionante. También puede usarse como traductor en el idioma que quieras, hacer optimizaciones de contenido, que te haga un resumen de las cosas puntuales más óptimas. Y lo más, personalmente, lo que más me gusta de esto es que te puede, digamos, dar el punto de pie inicial para poder potenciar alguna idea que tienes ahí media vaga, ¿no? Y en función de eso, bueno, estructurar la información. Personalmente, yo no la empecé a usar a la IA por moda. Fue en su momento por una necesidad, porque necesitaba que un boot deje de ser tradicional y necesitaba que la respuesta sea un poco más humana. Entonces, bueno, ahí es cuando empecé a usar, digamos, estos modelos y la verdad que me volaron la cabeza. Lo empecé a integrar, GPT en este caso, ¿sí? Con mis flujos para ver cómo responde a los clientes, por ahí generar contenido, interpretar preguntas frecuentes. Y lo que más por ahí a mí me voló un poco la cabeza es que todo esto te lo responde sin necesidad de entrar a su web, por ejemplo, de OpenAI, de entrar a su chat. Esto simplemente lo consigues a través de N8N, armando, digamos, tu nodo con tu prompt y listo. Y luego entra en juego como parte del proceso de algo que necesitas hacer, ¿no? Todo esto queda integrado dentro de tu flujo como un proceso más. Sí. Yo algo que veo también muy común en la comunidad es que preguntan cuál es mejor, ¿no? Y aquí todavía faltan, aquí están como los más populares o los más corporativos, no sé cómo llamarlo, pero falta DeepSeek y otros más que han ido surgiendo. Desde mi punto de vista es difícil decir cuál es el mejor porque casi cada semana cada uno de ellos va sacando nuevas versiones, nuevo modelo, y pues, desde mi punto de vista es imposible dar una recomendación y decir este es el mejor. Mi recomendación siempre a mis clientes es, ¿te sientes más cómodo con tecnología Google? Vámonos por Gemini. ¿Te gusta ChatGPT? ¿Ya lo usas? Podemos irnos por ChatGPT. Si te gusta la filosofía de Elon Musk, vamos por Grok. Ahí ya yo creo que es más por gustos. Lo que sí recomiendo es no estar brincando de uno a otro porque los prompts no funcionan igual en cada modelo. Vas a tener que ajustarlos, estarlos probando y volviendo a ajustar hasta que funcionen como esperas. Incluso dentro del el mismo LLM, si tú cambias de modelo, vas a tener que hacer ajustes a prompt porque no vas a obtener el mismo resultado. Entonces, mi recomendación es toma uno, apréndelo a usar bien y perfecciónalo. Y ya si hay algún motivo en particular por el que un LLM resulte ser mejor que otro, bueno, tal vez para ese escenario sí utiliza alguno en particular, ¿no? Como en algunos casos para búsquedas, yo he usado Perplexity, ¿no? En lugar de ChatGPT, y me ha funcionado bien, pero tengo que aprender cómo hacer prompts efectivos para Perplexity para que me dé los resultados que yo espero. Entonces, ese era nada más mi comentario, ¿no? Y que estoy seguro que van a seguir surgiendo más modelos, los van a ir perfeccionando y aunque hay benchmarks, también se ha visto que a veces esos benchmarks están un poco truqueados porque las empresas preparan los modelos para que pasen esos benchmarks y no duran ni 2 semanas cuando llega un nuevo modelo y sobrepasa a todos los anteriores. Entonces, en YouTube van a ver un montón de videos de influencers que les dicen, esto me voló la cabeza, este es la mejor inteligencia artificial hasta ahora, pero lo mismo dijeron hace una semana o 2 semanas cuando salió otra versión. Entonces, esa sería nada Sí, más mi comentario. sí, sí, no hay que volverse loco. O sea, en resumen, de verdad, o sea, el día de mañana van a haber 100 modelos. Y es como dice César, en realidad, enfócate en una, en dos, pero si no te vas a volver loco. Al final de cuentas, yo creo que para lo que uno necesita hoy en día,
Yo creo que todos cumplen en realidad o sea, con esa necesidad. No sé, al menos que seas un científico loco, perdón, ¿no? Que le pongo sentido a un científico loco que necesites algún modelo muy puntual, muy potente para algo puntual. Bueno, sí, pero si no, no se vuelvan locos y usen uno u otro, pero tranquilos en ese sentido. Ok, siguiendo con el tema de LLMs y las inteligencias artificiales, la mayoría de las personas ubica, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? La interfaz web donde yo le pregunto cosas a ChatGPT y ChatGPT me responde. Eh, o tenemos el mismo caso con Gemini, con Grok, todos funcionan muy similar. Son un chat con el cual nosotros interactuamos, pero cuando ya queremos integrarlo con herramientas como N8N, no es a través de esa interfaz con la que nosotros interactuamos. Regresando al tema de APIs, hay una API del LLM que es la que debemos de usar para integrarlo con N8N. Y una de las preguntas frecuentes es, oye, si yo ya estoy pagando mi versión Pro, Plus, Team de ChatGPT o cualquiera de las otras inteligencias artificiales, ¿eso ya me cubre el usarlo con N8N? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar créditos o pagar extra por el uso de la API, que es diferente a lo que pagamos en nuestra suscripción por usar los chats. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas entre la interfaz web, este chat GPT y el API? Una es que la interfaz ya está hecha en el caso de web. Como les digo, es un chat con el que nosotros interactuamos y obtenemos las respuestas que necesitamos. En el caso de API, pues es una interfaz que nos permite conectar nuestros sistemas como N8N al LLM. El control dentro de la interfaz web está limitado en el sentido de que solo podemos hacer lo que está diseñado, lo que está construido en la interfaz web, que hoy día ya le han agregado, en el caso de ChatGPT, muchas funcionalidades como Web Search, Deep Research y la conexión con otras herramientas, pero eso es lo que hace OpenAI, que es la empresa que lo desarrolla, y eso es lo que podemos hacer. En el caso de API, nosotros podemos controlar qué tipo de aplicación queremos construir con inteligencia artificial. El costo, como les decía, en el caso de web, algunos tienen versiones gratuitas con ciertas limitantes. Está la suscripción mensual, que ya nos habilita más herramientas y más capacidad. Y en el caso de API, nosotros lo que hacemos es, digamos, comprar créditos y esos créditos se van consumiendo conforme usamos el API. Aquí en el API a veces puede ser un poco complejo entender el cuánto nos cuesta. ¿Por qué? Porque cada modelo tiene un costo distinto. Es decir, si usamos un modelo como el 4O, va a tener un costo distinto a usar el modelo O3, que es de los modelos que tienen inteligencia. Entonces, ahí es donde puede haber diferencias, ¿no? Lo mismo que un concepto que vamos a ver más adelante, que son los tokens. Dependiendo cuántos tokens consumamos en las llamadas que hacemos al API, es también lo que va a impactar en el costo. En el caso de web, ¿para qué lo podemos usar? Pues para nuestras tareas diarias, para pruebas, para lluvia de ideas, resúmenes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros estamos interactuando directamente con el LLM. El API, por otro lado, realmente lo usamos para desarrollar aplicaciones, para integrarlo a nuestros flujos, todo lo que nosotros estamos haciendo por nuestra cuenta, vamos a decirlo así, ¿no? O aplicaciones que estamos desarrollando o programando. No podemos interactuar con el API de manera directa como lo hacemos con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, esas son las diferencias que habría en el caso de las aplicaciones web y las APIs. Sí, algo que quiero contar ahí, César, que a mí me ha pasado, es que uno cuando entra al chat web, uno ve, cada día van agregando más modelos, ¿no? No necesariamente todos los modelos que uno ve en el chat web están disponibles en la API. Eso hay que tenerlo presente. O sea, no es que si tal vez ves ahí en el chat, no sé, modelo, no sé, 4O Turbo, por dar un ejemplo, que se me vino a la mente, no necesariamente ese mismo modelo, cuando lo usas en la API, está disponible. No, eso hay que verificar primeramente cuáles son los modelos que están disponibles para usar a través de la API.
Entonces simplemente quería contar eso, que no necesariamente todos los modelos están disponibles a través de la API. Sí, y también recordemos que lo que vemos en la interfaz web o en la aplicación chat integra varias herramientas. Por ejemplo, Web Search muchas veces lo hace de manera automática, pero en el caso de API, tú lo tienes que programar. Tú le tienes que decir a la inteligencia artificial que use Web Search o que no lo use. Si vemos, por ejemplo, integración con otras herramientas, como en el caso de ChatGPT, si lo instalas en tu computadora, pues puedes integrarlo con otras aplicaciones y puede, digamos que ver lo que sucede en otras aplicaciones. En el caso de API, tú no puedes hacer eso de manera automática, lo tienes que desarrollar tú mismo en tu aplicación. Exactamente, es una gran diferencia eso. No crean exactamente que usando la API va a tener el mismo comportamiento, ¿no? Sí. Que el chat. Y lo mismo con la Eso memoria, es. ¿no? En el caso de ChatGPT Claro, tenemos claro. memoria. En el caso de API no existe ese concepto de memoria en automático. Nosotros lo tenemos que implementar dentro de nuestro flujo. Pero ahí está Es una gran N8N diferencia. justamente que te alivia los dolores de cabeza Eso y sí. te simplifica la vida, ¿no? Perdón, Marcos, ¿ibas a comentar algo? Dice que justamente lo de la memoria es una gran diferencia en lo que sería la parte web con la parte de API, en donde justamente uno va a recordar y en el otro caso no va a recordar y debemos gestionarlo nosotros mismos. Ujú. Correcto. Una de las partes importantes para entender justamente el uso de los LLM es la parte de los tokens. Este, cuando vamos a lo que sería costo, la IA entiende tokens y no entiende lo que serían las palabras, pero sí hay una traducción en donde podemos ver más o menos cómo lo interpretaría. Acá tenemos un ejemplo en donde podemos ver un hola mundo que podría tomar 3 tokens y la palabra automáticamente en donde toma 2 tokens. Cuando nosotros vamos a consumir, a hacer una consulta, a usar, por ejemplo, ChatGPT, al realizar una consulta, estamos consumiendo tokens. Entonces, armamos un prompt y ahí hay una cierta cantidad de palabras variables que se va a traducir en tokens. Tenemos tokens de entrada, tokens de salida. Entonces, hay diferentes modelos en donde también admiten diferente cantidad de tokens para trabajar, para responder. Eso se lo debe tener en cuenta porque hay algunos, por ejemplo, cuando ChatGPT habla de mini, por ahí estamos hablando de que tiene para recibir menos cantidad de tokens para las consultas y también por ahí cómo está entrenando con menos cantidad de datos. Después tenemos, por ejemplo, Gemini, que es más conocido por la infraestructura que tiene con respecto para recibir una mayor cantidad de tokens, una diferencia mucho más grande con respecto a lo que sería ChatGPT. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente lo que es un token y por qué, digamos, son importantes en el modelo, ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre System Prompt y User Prompt, ¿no? Básicamente un System Prompt es un grupo o conjunto de instrucciones que nosotros le enviamos a un modelo de inteligencia artificial para poder definir su comportamiento, su rol y su tono, ¿no? Que queremos que utilice. Lo interesante es que este seteo, esta configuración eh, suele ser constante en realidad. No es que cambien cada mensaje usuario, que el usuario le mande. Se mantiene estable, se puede cambiar siempre y cuando puedan cambiar un poco las reglas del negocio o del proyecto, pero comúnmente se establecen, se configuran y se dejan digamos, estáticas, ¿no? Ya que esto nos garantiza que todas las respuestas
sean más coherentes con el mismo estilo, tono y lógica. Entonces, bueno, para entender un poquito mejor, imaginemos, lo voy a tomar a ustedes dos chicos como parte del ejemplo. Imaginemos que César es el productor de un programa de televisión y Marcos es el conductor. Entonces César le empieza a dar instrucciones a Marcos. ¿Sabes qué? Mira, Marcos, yo cuando salga necesito que actúe de esta forma, que uses este tono, ¿sí? Y usa este tipo de lenguaje. Entonces, de esta forma, digamos, Marcos, cuando tenga que salir al aire o en cada intervención, ya sabe cómo es que debe actuar, ¿no? Entonces, y lo que es el tema del User Prompt, a diferencia del System Prompt, acá en el User Prompt es la instrucción o la pregunta que un usuario, digamos, hace en el momento, ¿no? Esto sí ya es algo un poco más dinámico porque en cada interacción, bueno, el mensaje obviamente va cambiando, ¿no? Como por ejemplo, a ver, si estamos tal vez chateando con un bot o algún asistente virtual, el user prompt sería cada pregunta que el usuario le hace. Le puede preguntar, por ejemplo, cuál es el clima hoy, cuál es mi estado de crédito, ver si me puede agendar tal vez alguna reunión. Entonces, en resumen, el System Prompt es el que le da, digamos, la personalidad y las reglas de juego al modelo. En cambio, el User Prompt es el mensaje específico o puntual con el que se interactúa, digamos, en cada ocasión o interacción, ¿no? Entonces, digamos, para redondear un poco el concepto de la diferencia entre ambos, el System Prompt y el User Prompt son partes fundamentales en realidad para que trabajen en conjunto bien. El System Prompt es el que define el comportamiento del modelo, le dice, como le dije anteriormente, es el que le dice quién es, qué tengo que usar, qué puedo hacer, etcétera, etcétera. Y el User Prompt es el que se usa en cada interacción, con preguntas o instrucciones puntuales, ¿no? Hay que tener en cuenta que ambos en realidad consumen tokens, ¿sí? Que eso a su vez representa un costo, ¿no? Así que, pero lo más importante es que entre ambos le dan un contexto a la inteligencia artificial en la cual uno marca las reglas generales y el otro aplica, digamos, aporta la situación específica, digamos, del momento. Cuando lo usamos bien, digamos, no solo se están obteniendo buenas respuestas, sino que conseguimos que la inteligencia artificial se comporte como una herramienta mucho más útil, coherente y sobre todo que entienda lo que está pasando. Ahí ya es cuando integramos esto, ahí es cuando un boot ya deja de ser tradicional, sino que se convierte en algo mucho, mucho más power, ¿no? Bien, vamos a continuar con lo que sería la generación de memoria, que es justamente parte de lo que sería el user prompt y el system prompt, en donde se le brinda la capacidad para recordar a la gente. Es opcional, no necesariamente debe ir sí o sí, esto se debe analizar en el caso de que sea conveniente, pero más que nada es que se vaya guardando las iteraciones que se va teniendo con el agente, en donde debe ir recordando los mensajes que le vamos enviando. En el caso de que nosotros, por ejemplo, le mandemos nuestro nombre en un primer mensaje, vayamos al quinto mensaje y queramos consultar, preguntarle sobre nuestro nombre, que sepa recordarlo. Esto ayuda a que tenga mayor contexto sobre lo que estamos haciendo en el momento. La memoria, por ser parte de lo que sería el user prompt y el system prompt, también consume tokens, aumenta justamente lo que sería el uso de tokens. Por eso también es importante analizar si vamos a enviar todas las iteraciones que vamos a tener
en N8N, una de las configuraciones básicas que tiene es marcarle lo que sería la cantidad de iteraciones. Entonces uno le puede marcar 5, 10, 20, que serían los últimos mensajes que ha recibido. También se puede usar técnicas como para generar resumen, en donde podamos darle a la gente no toda la información de las iteraciones que hemos tenido, pero sí algo más acotado de los puntos importantes que debe tener en cuenta. Por otra Sí, parte, siguiendo con esta. Ay, perdón. eh, por otra parte, lo que sería la configuración de memoria, podemos hacer, poner memoria caché, en donde si nosotros actualizamos el navegador, se va a perder la información que venimos manejando. Esto en N8N, cuando estamos haciendo pruebas, se utiliza mucho. Después, lo que sería con base de datos, en donde va a persistir más la información. Entonces ahí nosotros podemos cerrar el navegador, actualizar el navegador y cuando volvamos la información va a seguir estando y vamos a poder continuar con las iteraciones que venimos teniendo. Muy bien, entonces después de lo que ya hemos visto, los tokens, LLMs, la memoria, los prompts, al final lo que comprende un agente de IA es justamente todos estos elementos en conjunto. Realmente un agente de IA es cuando juntamos un system prompt donde le damos esta personalidad a la gente, le damos la capacidad de poder recordar toda la conversación que está teniendo con un usuario y por otro lado, le damos la facultad de poder llamar o de usar herramientas a través de APIs y entonces el agente puede realmente tomar decisiones de manera autónoma y decidir cuándo usar estas herramientas. Cuando hacemos todo eso, realmente cuando podemos decir que tenemos un agente de IA y no simplemente estamos usando un LM para una tarea en particular. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que definamos bien el system prompt con lo que debe y no debe de hacer el agente, que le demos la facultad de poder almacenar información que le permita continuar una conversación y sobre todo tener el mayor contexto posible para poder tomar esas decisiones y tener las APIs de las herramientas con las que queremos que trabaje nuestro agente. Por ejemplo, un calendario, el email, no sé, puede ser incluso un externo como un CRM, un ERP o alguna otra aplicación que tengamos disponible las APIs. Podemos entonces configurarlo como parte de estas herramientas que va a usar el agente. Ahora, si estamos usando herramientas de automatización como N8N, toda esta, vamos a decir, interacción con herramientas externas se facilita aún más porque N8N ya tiene plugins o conectores para un montón de herramientas y entonces la función de la gente realmente se vuelve en que nos diga cuál es ese siguiente paso, ¿no? Que nos esté arrojando como output cuál es el siguiente paso, cuál es el resultado quizá de lo que evaluó de la conversación con el usuario y entonces nosotros dentro del flujo podamos tomar decisiones de cuál es ese siguiente paso a ejecutar dentro de nuestro flujo. Entonces, esto es en general cómo funciona un agente de IA, cómo funcionan las automatizaciones. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, necesitaríamos ver un ejemplo práctico de cómo se integra todo esto ya realmente dentro de un flujo, ver cómo se ejecuta dentro de N8N. Y bueno, eso será parte de un siguiente video donde Marcos nos enseñará cómo todos estos elementos que hemos estado viendo hasta ahorita se integran para pues construir nuestra primera automatización con inteligencia artificial, ¿no? Donde un agente nos ayuda a tomar decisiones dentro del flujo. No sé, Enrique, Marcos, si quieran agregar algo más. Por mi parte, nada, hacer énfasis en esa parte práctica que es en donde todo lo que venimos manejando y lo que hemos estado explicando se va a ver más que nada por ahí para lograr entender esos conceptos que fuimos manejando.
y es la parte interesante, eh, en donde vamos a ver que todo ya tiene un manejo, tiene un resultado. eh, la parte de ir probando realmente lo que se va generando y también viendo ese nivel de confianza que podemos tal vez ir generando sobre el uso de la inteligencia artificial, en, en donde, por ejemplo, también podríamos ver el uso de fecha, porque hay que tener en cuenta que los LLM son entrenados con información de tiempo anterior y, por ejemplo, el uso de la fecha le estamos dando un contexto. eh, por ejemplo, cuando queremos armar para agendar una cita, ahí en el grupo justamente hubo una consulta en donde decías, ¿por qué la gente me está agendando para 2023? Y es justamente porque está en la fecha en la cual fue entrenado. Entonces, si nosotros le ponemos la fecha actual, va a poder manejar en base a eso las agendas. Sí, correcto. Buena observación. Bueno, además en la práctica siempre es donde surgen las dudas, ¿no? Entonces ya cuando estemos viendo Exacto. el escenario real, van a surgir seguramente temas que aquí no hemos visto, pero que ya en la práctica pues surgen las preguntas y las dudas. Sí, yo lo que puedo decir en realidad es que la verdad que herramientas como N8N o Make o alguna otra, sinceramente, yo que vengo del mundo del código, o sea, código, sinceramente, poder armar flujos, procesos de forma visual, la verdad que me rompieron la cabeza, digo, o sea, ¿cómo no existió esto hace, no sé, 10 años atrás? Nos hubiera hecho, no sé, nos hubiera quitado mucho dolor de cabeza. Así es que a los que están iniciándose, la verdad que cuando Margot nos dé ahí un máster de N8N, van a ver lo simple que es, de verdad, armar flujos y demás. Así es que yo personalmente espero ansiosamente esa nueva clase en donde ahí estaremos con Marcos y con César, enseñando un poquito del potencial que tiene esta herramienta y de las cosas maravillosas que se pueden hacer, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao Hasta luego. chicos, hasta luego.